Qué bendición, queridos amigos y hermanos, reencontrarnos con un programa más de la Escuela Sabática. La escuela más grande del mundo, el corazón de la iglesia y por supuesto el lugar ideal para hacer y formar discípulos. Estamos felices de que te puedas conectar y que puedas ser parte de esta comunidad aquí en la Escuela Sabática en Adventistas UPS. No te olvides siempre de compartir esta transmisión, esta publicación con todos tus contactos a través de todas tus redes para que más puedan conocer de la palabra de Dios. Felices también de contar con la presencia por tercer programa consecutivo de los pastores y amigos, el pastor Fernando Rojas, líder de Escuela Sabática de la iglesia. Pastor Heisen y amigos, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos. Estamos contentos de comenzar una nueva lección y estamos seguros que va a ser también una tremenda bendición para nuestra vida. Así que desde ya sacamos la Biblia, la lección y también compartimos con otros esta transmisión. También felices de contar con la grata visita de nuestro amigo y pastor Daniel Solano Prieto. Gracias, pastor. Estamos contentos de estar en esta oportunidad, queridos amigos, para poder estudiar la lección número 12 de Escuela Sabática titulada Morir como una semilla. En estos minutos vamos a dejar que la palabra de Dios pueda hablar a nuestras vidas y podamos sacar lecciones también para nuestro diario vivir. Felices también porque hoy, esta semana y este sábado 17 se celebra el Día del Conquistador, así que a todos nuestros conquistadores un saludo maranata y un abrazo muy fuerte. Conquistando, y hoy queremos ver que este sábado podamos usar, yo voy a estar con mi pañoleta, voy a estar con mi uniforme, bautizando a nuevos discípulos. Amén. Para el reino de los cielos. Pastor, ¿dónde va a estar usted el sábado? Este sábado 17 estoy, no me pregunten cómo llego hasta allá, estaré en la ciudad de Tacna. Sí, estamos aquí en Tacna. Un saludo para todos los de Tacna, con el pastor Jorge Rampognia. Pastor, ¿usted dónde estará este 17? Estaremos, pastor, terminando una campaña evangelística en Ciudad de Dios. Pastor, el sábado 17 estaremos en la iglesia Brasil, en la mañana también bautizando y por la tarde en la iglesia Jesús María. Muy bien, entonces ahí un abrazo a todos nuestros conquistadores. Lección número 12. Y ya con eso estamos prácticamente cerrando, porque la siguiente será será una lección de conclusión. Lección número 12, morir como una semilla. Y yo creo que esta es una de las lecciones más radicales que nos ha tocado estudiar durante este trimestre en el Crisol con Cristo. Morir como una semilla será el estudio, entonces vamos sin más a estudiar la Biblia cantando. Pastor Fernando. Vamos juntos allí a cantar este himno tan conocido que es En tu nombre comenzamos. En tu nombre comenzamos esta escuela, oh Señor. Con fervor te suplicamos, seas nuestro director. Esta escuela nos enseña tu palabra obedecer y tu ley en nuestra vida ante el mundo enaltecer. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Ven, Señor, a enseñarnos tus preceptos
unidos esperamos tu presencia aquí sentir. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Con mucha reverencia vamos a comunicarnos con nuestro Creador. Padre Celestial, un placer poder hablar contigo a través de la oración. Pedimos que tu bendición y dirección pueda estar en medio nuestro. Que la presencia de tu Espíritu Santo ilumine nuestras mentes y que podamos, Señor, juntos llegar al conocimiento de tu verdad. Que podamos sacar lecciones prácticas para nuestra vida que nos preparen para un encuentro personal contigo. Gracias, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, amén. Muchas gracias, Pastor Daniel. Estamos ya, como mencionábamos, en la lección número 12. No se olviden de compartir este programa. Está publicado ya una semana antes prácticamente de su emisión los sábados, para que más personas puedan beneficiarse de esta opción. Entre mucha información, muchos comentarios y desarrollos de la lección que existen en internet, esta es una opción que busca tener un espacio así un poco más ameno, un poco más práctico, utilizando el ciclo del aprendizaje. Que Dios te bendiga grandemente. Entonces vamos sin más a estudiar la Biblia, la palabra de Dios. Morir como una semilla. Estamos felices de poder empezar el estudio número 12 de la lección de este trimestre. Morir como una semilla, y vamos como siempre a estudiar el ciclo del aprendizaje utilizando el motiva, el explora, el aplica y el crea. Así que para esta primera parte vamos a dejar el tiempo con nuestro pastor Fernando, pero antes con la viñeta de El Motiva. Muy bien, para esta sección, como ya mencionamos antes, dejamos el tiempo con el pastor Fernando Rojas. Pastor Heisen y amigos, la lección de esta semana trata de la sumisión de nosotros como cristianos hacia Dios, en seguir la voluntad del Señor y no seguir nuestros planes. Mientras estudiaba esta lección, me acordaba de un personaje en la Biblia muy conocido, muy trascendental también para la historia, y este es Nabucodonosor. Nabucodonosor fue tal vez uno de los más grandes reyes que tuvo el imperio babilónico. Y bueno, Dios en su misericordia le reveló también lo que el porvenir, la historia. Y Nabucodonosor tenía sus planes de grandeza, pero el Señor le dijo: mira, tú vas a vivir solamente un tiempo. Nabucodonosor, entre sus hazañas que hizo, fue hacer que Babilonia fuera tal vez también una de las maravillas, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Él construyó los famosos jardines colgantes, como allí ustedes pueden ver en la pantalla. Dicen que era una tremenda maravilla. Y bueno, así fue haciendo grande a Babilonia. Sin embargo, un día, mientras veía todo lo que él había construido,
él no reconoció a Dios, sino dijo, esta es la Babilonia que yo he construido. Y en ese momento dice que él fue convertido en una bestia, en un animal. Dicen ahí que le dio el síndrome de licantropía, una enfermedad psiquiátrica, que lo llevó 7 años a vivir como un animal. Y cuando él estuvo allí, recién reconoció que Dios era el Dios de los cielos. ¿Cuántas veces, queridos amigos, nosotros, queriendo seguir nuestros propios planes, nuestra propia voluntad, hacemos las cosas y al final sabemos que nos va a ir mal? De eso se trata la lección de esta semana, de la sumisión, de la entrega, de morir al yo, de dejar nuestros planes en Dios. Así que, Pastor Heisen, vamos a continuar con la lección de esta semana. Muy bien, la lección número 2, entonces, morir como una semilla. Yo mencionaba en un inicio que esta lección es muy radical porque nos va a invitar a entender, en todo caso, el tema de cómo es que nuestra muerte puede resultar una bendición. Esta semana vamos a responder o intentar responder este tema, morir como una semilla en medio del crisol. De este modo, entonces, sin más, empecemos a explorar el texto. El libro de Juan, capítulo 12, versículo 24, dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Esta semana estudiaremos la lección respondiendo 3 preguntas, aquí como la lección misma lo propone. En primer lugar veremos, ante la declaración, si sabemos que la voluntad de Dios es lo mejor para nosotros. Primera pregunta, ¿por qué nos cuesta tanto aceptarla? ¿Por qué nos cuesta aceptar tanto que la voluntad de Dios es mejor para nosotros? En segundo lugar, veremos qué ejemplo de sumisión nos ha dejado Cristo. Y finalmente veremos en la tercera parte de la lección de qué manera comprendes que se aplica a tu vida la analogía del grano de trigo. Y para empezar este estudio, queremos, Pastor Fernando, ver el tema extraordinario, uno de los textos más radicales, por eso mencionábamos esa palabra, Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 9. ¿Qué mensaje importante hay para nosotros en estos 4 o 5 versículos? 4 versículos, Pastor Fernando. Pastor Heisen y Pastor Daniel, tal vez uno de los personajes, digamos, que nos enseñó el ejemplo de la sumisión, de la entrega, del servicio, es Jesucristo. Sin duda, porque Filipenses nos dice que Él, Filipenses 2, 6 dice, o desde el 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Y cuál fue el sentir? Él, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrar, sino que se despojó a sí mismo. Y la palabra ahí para despojar es como se vació. Dejó todo lo que tenía, su trono, su gloria, todo, para venir y vivir como un siervo, hasta para lavar los pies polvorientos de los discípulos, para recibir todas las críticas aquí en un mundo de pecado, Él siendo perfecto. Y esto, pastor, es un ejemplo de cómo Él se entregó completamente y fue sumiso a la voluntad de Dios, ¿no? Creo que es una lección muy importante que Jesús nos deja. Miren, dice, Jesús no vino como un ser humano extraordinario y glorioso, sino que vino como siervo de otros seres humanos. Definitivamente, como mencionaba Pastor Fernando, es Cristo Jesús la mayor evidencia, la mayor muestra de lo que significa el servicio. Pastor Daniel. Gracias, Pastor. Filipenses 2 es una carta, pastores y amigos, práctica y a la vez que tiene mucha teología, ¿no? Los versículos que anteceden
Pablo recomienda a la iglesia de Filipos que no haya entre ellos contiendas, celos, envidia y algunos pecados ahí que se agregan. Sin embargo, coloca como una corona a los versículos o la perícopa del 5 al 9. Y él comienza haciendo una exhortación para los filipenses, pero es una exhortación también para nosotros. Y él dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Cuando uno entiende o escucha la palabra sentir, rápidamente lo asocia con los sentimientos, ¿no? Y a veces entendemos que los sentimientos nos traicionan. Sin embargo, no es la connotación que Pablo tiene para ese pasaje. De hecho, la palabra que se usa allí para sentir tiene que ver con el cerebro. Es la palabra froneo. Lo que Pablo trata de decir es, por favor, ustedes piensen como pensó Cristo Jesús. ¿Por qué eso es más complejo? Porque humanamente hablando, diríamos objetivamente, no podríamos pensar como pensó Cristo Jesús. Y la respuesta es ¿por qué? O la pregunta es ¿por qué? Y él allí coloca la base. Y dice que este hombre, Jesús, era igual a Dios. Era completamente igual a Dios. La palabra que se usa allí es iso. O sea, Jesús con el Padre eran perfectamente iguales. Atributos, capacidad, conocimiento, omnipresencia, todo igual. Pero en el siguiente versículo él dice que este Jesús era semejante a los hombres. Era igual con su Padre, pero era semejante a los hombres. Y de hecho en todo el libro él va a explicar que esa diferencia era que Jesús pasaba tiempo en comunión de muchas horas con su Padre. Pero lo interesante que él dice aquí que estando en la condición de hombre, o sea, siendo igual a Dios, él no se aferró. La idea que da allí es de un niño que se aferra a algo para no ser arrancado. Y Pablo dice, no, o sea, él siendo Dios, él no se abrazó al trono. Él no le dijo al Padre, mira, ¿sabes qué, Padre? Yo soy Dios también. Yo no debería ir un ángel, no. Sino que él ni siquiera fue enviado por el Padre. Dice que estando en condición, él mismo se dio, como el pastor explicó aquí, él se vació, la kenosis de Jesús. Y de hecho la kenosis sigue siendo un misterio, ¿no? Y posiblemente lo será hasta que vayamos al cielo. Cómo ese ser humano perfecto, sin pecado, se dio a sí mismo, y Pablo va a desarrollar esto, que ni siquiera él se dio por su pecado, porque no cometió pecado, ¿no? Sino que se dio por el pecado de todos nosotros. Y la lección, pastor, presenta aquí esto como la sumisión perfecta para el servicio. Dicho de otra forma, ¿no? O sea, si Jesús siendo Dios murió en la cruz, ¿cómo nosotros siendo humanos no podríamos tratar de practicar esta humillación de servicio? Ahora, no se olviden, amigos, que estamos estudiando en el contexto de la elección del trimestre, ¿no? ¿Cómo podríamos entender este punto, pastor, en el contexto de la elección? Sí, lo que pasa es que no es fácil ser obediente, no es fácil someterse a Dios. Cada quien quiere hacer valer sus propios derechos, ¿no? Y en ese trance de querer hacer valer sus derechos uno enfrenta desafíos en la vida, enfrenta dificultades, ahí vienen los crisoles. Entonces, y Jesús nos dice, o es un ejemplo, mejor dicho, de que Él se despojó y estuvo dispuesto a hacer la voluntad de Dios. O sea, mientras nosotros somos obedientes a Dios y dejamos morir nuestros propios planes, proyectos, entonces nosotros vamos a estar en paz con Dios. Pero mientras nosotros hagamos prevalecer nuestros sueños, nuestras metas, y dejando de lado a Cristo, ahí es donde viene el sufrimiento. Por eso es que Jesús fue feliz cuando aún Él estaba en esta tierra. Por eso es que Él vivió contento siempre, y la Biblia dice que debemos estar siempre contentos porque Él fue obediente a Dios. A pesar de las cosas que le pasaban, Él siempre estaba feliz porque vivía en una vida de comunión con Dios, ¿no? No sé si. Pastor, cuando estamos en una campaña de evangelismo, por ejemplo, y se arman las comisiones, ¿no? Entonces, no sé si les ha pasado, ¿no? Bueno, yo levanto la mano porque me gusta cantar. Quiero cantar, voy a dirigir los cantos. Ya, tú eres maestro de ceremonia, tú, y cada uno arma su comisión, ¿no? Pero por lo general, cuando hay que recoger las sillas, cuando hay que sacar las sillas, cuando hay que barrer en una campaña, por lo general nadie levanta la mano, ¿no? Por lo general se le asigna, y un favor, tú podrías sacar las sillas,
ya no importa, tú podrías recoger las sillas, como que eso cuesta, ¿no? Porque vivimos en una cultura donde el servicio parece que se va olvidando. Pero aquí la lección enfoca el punto de Jesús de forma interesante, que hace un acto de morir por nosotros, pero no un acto por obligación. El Padre no le dijo: Jesús, tú tienes que ir a morir, sino fue Él voluntariamente quien vino, ¿no? Y la lección coloca pues aquí a esta sumisión como un ejemplo perfecto para el servicio. En esa dirección es importante declarar, ¿no? O sea, el meollo del asunto en esta lección tiene que ver con el morir al yo, ¿no? En realidad, cuando la semilla muere, utilizando el texto inicial, cuando la semilla deja de ser semilla, ¿verdad? Pastor Fernando, cuando deja de ser semilla, deja esa condición de semilla cómoda, podríamos decir, recién nace una vida. ¿Sí? Si la semilla no muere, o sea, si la semilla no deja de ser semilla, pues las cosas no van a acontecer. Sí. En el tema del cristianismo, ¿no? En el tema de la vida práctica, en medio del crisol, o sea, un crisol tiene el objetivo también de matar el yo, ¿verdad? El orgullo, ¿no? Y solamente cuando morimos al yo, pues va a haber un desarrollo, un crecimiento, frutos. Hace algunas semanas, aquí en el Perú se desarrollaba una colecta pública nacional Auxilio para Desastres de ADRA Perú. Y estábamos todos listos para salir a compartir, a recolectar a las calles, ¿no? Y alguien decía: pastor, pero qué vergüenza, ¿no? Que me da roche, decía, no, o sea, me da vergüenza. Pedir plata. Plata a la gente, ¿no? Imagínate, estamos aquí en el centro de Lima, en Miraflores, y muchos de nosotros íbamos a pedir dinero, ¿no? A recolectar para este proyecto, y mucha gente te rechaza, ¿no? Dice: ¿cómo? Oye, ese dinero es para ti, y nos trata mal muchas veces, ¿no? Y uno sonríe, pero en cierta forma es una forma de golpear nuestro orgullo también, ¿no? Porque uno podría decir: pero ¿qué hago yo pidiendo dinero, no? Que ni siquiera es para mí, ¿no? Es para un proyecto noble. Sin embargo, esta acción, yo lo entendí después, ¿no? Porque a mí también nunca me gustó pedir dinero. Y esa es una de las acciones de la Iglesia Adventista que no me gusta, ¿no? O sea, mejor dicho, no me gustaba y no lo entendía, hasta que alguien me dijo que esta acción nos forma el carácter. Forma el carácter y nos ayuda a formarnos como personas. Entonces, ¿por qué menciono todo esto? Porque dice el título del día lunes: morir está antes que conocer la voluntad de Dios. Y acá la última parte dice, miren, me gustaría leer, nuestra propia experiencia de crucifixión, aunque inconmensurablemente menor que la de nuestro Salvador, nos brinda la oportunidad de empezar a conocerlo, al acompañarlo en sus sufrimientos. En todas las formas de nuestro sufrimiento, Él nos llama a la comunión. Pero empezó diciendo: cuando algunos aspectos de nuestra vida todavía no murieron al yo completamente, Dios permite que los crisoles nos llamen la atención. O sea, en otras palabras, si las semanas pasadas hablamos de la mansedumbre, que es lo contrario al orgullo, y después el esperar, hoy la lección en esta semana nos habló que los crisoles sirven también para hacernos más mansos. Miren, es otra óptica ya. Antes la mansedumbre nos ayudaba a pasar los crisoles, pero hoy dice Dios: no, bueno, no eres humilde, no eres, sigues siendo orgulloso, y los crisoles van a matar ese yo para lograr justamente tu crecimiento. Como alguien decía, así, anótalo, Ludwig, ahí,
Anótalo ahí. Alguien decía así, que Dios es tan bueno, pero tan bueno, que muchas veces permite que caigamos en cama, porque es la única forma que miraremos hacia arriba, al cielo. ¿Qué les parece, Pastor Fernando? Muy interesante. Yo también estaba pensando, pastor, que muchos de los sufrimientos, muchas de las tribulaciones, crisoles, angustias que los seres humanos pasamos, son justamente porque nosotros no dejamos morir nuestro yo, sino que queremos seguir nuestra propia voluntad. Nos entrecamos. Parece que el camino que nosotros elegimos parece que fuera el mejor. Y ahí es donde vienen los crisoles. También lo veo desde esa óptica, ¿no? Y por eso Jesús fue feliz porque Él hizo la voluntad de Dios. Él se entregó del todo. Y eso creo que quiere darnos a entender la lección. O sea, muere a tus planes, muere a tus sueños que tú tienes y entrégalo todo a Jesús. Pero eso es lo más difícil, bueno. Como usted decía, esos son cosas radicales que Dios nos pide y que no es fácil a nosotros dejar todo lo que queremos y hacer que Dios haga de nosotros. Y en esa misma dirección, ¿no? En esa misma dirección lo que estamos leyendo tiene que ver con Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. La continuación del día martes es interesante, ¿no? Porque nunca vamos a cambiar o no vamos a morir al yo si no aprendemos a escuchar. Y el que es orgulloso, el que tiene el yo grande, no solamente no escucha los consejos de las demás personas, ¿no? Ya de por sí, ya un orgulloso pues no va a querer aceptar porque cree que lo sabe todo y no le gusta escuchar consejos. Pero tristemente el orgulloso, el soberbio, está tan acostumbrado a no hacer caso a nadie que finalmente no hace caso a Dios. Por eso la lección el día martes habla acerca de la disposición disposición a escuchar. Me gustaría leer, por favor, dice 1 Samuel 3:10, dice: y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, que tu siervo oye. ¿Cuán sensibles somos a la voz de Dios? Hay un aspecto que naturalmente atravesamos todos, y es lo que la lección describe, ¿no? A veces nos sucede que viene un amigo, conversamos con un amigo, estamos en algún problema, en alguna dificultad, y le contamos eso a nuestro amigo. El amigo nos escucha, a veces por mucho tiempo, y luego nos da un consejo, termina esa reunión y nos vamos. Pero a veces pasa que cuando nosotros somos llamados para escuchar, a veces nos impacientamos, ¿no? Y a veces sucede que de forma natural no nos gusta escuchar. Este es un fenómeno, yo creo, que nos pasa a todos, ¿no? Sin embargo, la lección coloca aquí un título que a mí me llama mucho la atención, ¿no? Morir como una semilla. Cuando uno mira la semilla, cualquier tipo de semilla, la semilla en sí misma no tiene belleza física. O sea, usted mira la semilla, no sé, la semilla de tomate, la semilla de zapallo, de manzana. Una semilla no es bonita, no es estética. Pero cuando uno coloca la semilla dentro de la tierra y la semilla muere, pasa por un proceso de transformación. De hecho, Romanos 12:2 dice: transformados por medio de la renovación. Surge una planta, esa planta se convierte en un árbol, y nosotros vemos que la semilla tiene que morir para que muestre su belleza real. Y la lección presenta aquí en el aspecto del día martes que uno de las posiciones que necesita morir dentro del ser humano, como ya se ha mencionado, es el yo interior. Y uno de los pasos para que el yo interior comience a morir poco a poco es aprender a escuchar. Y es una tarea no solamente espiritual, sino hasta una tarea didáctica, poder aprender a escuchar. Y eso nosotros podemos ejemplificarlo y aplicarlo con la esposa. No sé cuánto tiempo escuchamos a la esposa, cuánto tiempo escuchamos a nuestros hijos, ¿no? Yo a veces mi hijita viene a contarme algo y a veces como que falta el tiempo: hijita, luego me cuentas.
tenemos esa tendencia, ¿no? Pero la lección aquí hace un llamado a que tiene que morir algo dentro de nosotros, y esa disposición la encontramos en la historia de Samuel, ¿no? Y esta frase sublime: habla porque tu siervo oye. Contrariamente, ¿no, pastor? Ahí vemos a Samuel y vemos a los hijos de Eli. Samuel, un niño tal vez que estaba dispuesto a escuchar la voz de Dios. Y ese escuchar no es oír solamente. Ese escuchar es... Hay una diferencia entre oír y Claro, escuchar. o sea, ese escuchar es de obedecer la voz de Dios. Es hacer lo que Dios pide. Pero los hijos de Eli dice que eran terribles. O sea, eran unos tipos que no, a pesar de conocer de Dios, de haber vivido el ministerio de su padre, ellos eran desobedientes y hacían lo malo. O sea, cuánta diferencia entre Samuel y los hijos de Eli, ¿no? Y obviamente cada uno pues tiene sus consecuencias, ¿no? Samuel, un profeta de Dios, los hijos de Eli terminaron mal, pues, ¿no? Ahora, quizás vamos a leer un poco el texto. Qué diferente la acción. Vamos a ir a 1 Samuel capítulo 13, versículos 1 al 14. Qué diferente la actitud de Samuel, que escuchó, era sensible a la voz de Dios, ¿correcto? Y que es, como decía Daniel, el pastor Daniel Solano, es un paso para matar al yo, para morir al yo. O sea, no pretendamos, pues, hermanos, morir al yo. O sea, y eso no es una decisión así de gratis, no es simple, sino que es una decisión muy, muy seria, muy, muy especial, y tiene que ver con dependencia, tiene que ver con caminar con Dios, tiene que ver con experiencia. Entonces, si queremos morir al yo, necesitamos aprender a escuchar. Y como decía el pastor Fernando, tú dices, no, pero pastor, yo nunca he escuchado la voz de Dios, pues, ¿no? Nunca he escuchado como Samuel. Ya me gustaría estar durmiendo y que mi Dios diga, Heisen, no, una cosa así, ¿no? Pero no, o sea, la Biblia es la palabra de Dios y nosotros no debemos tomar el tema de escuchar apenas como literal, sino que, ¿qué significa la palabra escuchar en más profundo sentido? Hacer la voluntad de Dios. Obedecer. Obedecer. Claro, Correcto. o sea, en realidad hay dos formas, ¿no? Oír. Oír tiene que ver simplemente con el asentamiento espiritual, ¿no? Estoy con los brazos cruzados, oigo, ¿no? Oigo, entró por acá y salió por aquí. Oí. En cambio, escuchar tiene que ver con ese ingrediente que ingresa a tu mente Transforma. y es transformado, ¿no? Hace la transformación y te lleva a la acción. Entonces, el tema de escuchar, como ya explicó el pastor, implica ese acto de colocarse de pie y de realizar el cambio. Y vemos aquí en el caso de la historia de Samuel, la gran pregunta que nosotros podemos hacernos: ¿alguna vez en nuestra vida hemos escuchado la voz del Espíritu Santo? La bendición grande pues de Samuel fue que en aquel momento ellos tenían solamente la Torá, ¿no? No tenían una Biblia escrita como nosotros hoy tenemos. ¿Cómo podemos escuchar la voz de Dios hoy en día? Es a través de este libro. O sea, según Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, nos decía que si nosotros queremos ser obedientes, obedecer a la palabra de Dios, obedecer a Dios, necesitamos morir. Por eso O sea, no podemos nosotros. Por eso dice el título, morir está antes que obedecer. antes que la voluntad. O sea, primero tenemos que morir para obedecer. Correcto. No vamos a poder hacer la voluntad de Dios, ni conocer ni siquiera la voluntad de Dios, si yo soy un orgulloso espiritual, un soberbio espiritual, que no leo la Biblia, que no escucho y no obedezco la palabra de Dios. Y por tanto, eso tiene que ver, como dice, y el oír viene por la palabra, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero acá estamos entonces concordando todos que necesitamos de una relación sincera, de una relación. Morir al yo necesita de dependencia, necesita caminar con Dios, obedecer la Biblia, o escuchar la palabra de Dios. ¿Estamos ahí? Es una transformación, ¿no? Correcto. Sí. Pero ahora viene un tema, ¿no? El tema de Saúl. Capítulo 13 de Saúl. ¿Cómo es que Saúl,
de haber sido, dice la Biblia, el más gallardo de todos los israelitas, ¿no? Que toda la gente le quedaba en el hombro, literal, o sea, no era... Dice textualmente que hombro. De hombros para arriba era No más había. alto que cualquier otro. Y no había otro, y no solamente era él, era un hermoso, un Parecer. hombre de buen parecido. Y en un inicio era un hombre fiel, Sumiso. ¿no? Era sumiso, porque eso es lo que Dios vio a él, o sea, no lo escogió. No es que Saúl se haya autodenominado rey, Dios lo escogió. Y lo escogió porque era una buena Tenía persona. características buenas. Tenía características buenas. Sin embargo, viene en una parte de su... Yo creo que en lo mejor de su ministerio, en el mejor tiempo de su reinado, hace algo que se combina con la lección anterior de no saber esperar. Y no supo esperar, Daniel, Fernando, no supo esperar porque él era un orgulloso. Pastor Fernando. Sí, la historia de Saúl es una historia que podemos nosotros aplicar a nuestra vida práctica porque no es fácil hacer la voluntad de Dios. Como usted decía, Dios nos habla de muchas maneras y una de las maneras más prácticas es la Biblia. Pero no sé si ustedes se han dado cuenta que nuestra tendencia es a seguir nuestros propios planes. Dios nos dice, no te unas con yugo desigual, y sin embargo, los jóvenes siguen escogiendo a alguien que no es de su yugo igual. Dios nos dice que podamos tal vez alimentarnos bien, pero nosotros seguimos practicando cosas que... O sea, nuestra tendencia siempre es a alejarnos de lo que Dios nos pide. Y eso es lo que también le pasó a Saúl, ¿no? No obedecer la voz de Dios. Y ahí me llama la atención cuando usted decía, ¿en qué momento Saúl se comienza a apartar de los caminos? Antes era buena persona, ahora que tiene un cargo, comienza a enorgullecerse, a ser soberbio. ¿No será que el poder cambió la dirección? Hay un libro de Richard Exley, un libro muy bueno, se llama se llama Peligros del Poder, ¿no? Si pueden googlearlo, ahí está. Peligro del poder. A disposición. Muy bueno para pastores, muy bueno para ancianos, para líderes de iglesia. Y ahí justamente habla de eso, ¿no? Uno de los peligros del poder justamente es que nos corrompe, nos lleva a tomar malas decisiones. Llegamos a un momento, a un status quo, que todo está ya calmado, y cuenta la historia ahí de David, por ejemplo, ¿no? David, mientras siempre estuvo guerreando, peleando en batallas, no hubo tiempo para pecar. No tuvo tiempo para pecar. Y como dice el dicho, ¿no? Mente ociosa es taller del diablo. Entonces, este hombre que fue escogido por Dios, nos referimos a Saúl, un momento de su vida, pues, sencillamente se apartó. ¿Y cuándo se apartó? Y eso es muy, muy importante dejarlo, Daniel, remarcarlo. Amigos, si tú no estudias su lección de escuela sabática todos los días, yo les voy a confesar algo. Mire, y creo que los pastores, no sé, nosotros ahorita estamos exactamente hoy, ¿qué fecha es, pastor? No sé si alguien me dice la fecha de hoy. No, la fecha de hoy. De hoy cuando estamos grabando. Miércoles 24 de agosto. Hoy es miércoles 24 de agosto. 2 de la tarde. Es 2 de la tarde, estamos grabando el mensaje que esto se va a publicar, imagino cuándo, para el 17 de septiembre, ¿no? Y yo podría estar tentado a no estudiar mi lección todos los días. De hecho, a veces digo, pero si ya lo he estudiado. Si ya lo estudié todo el trimestre prácticamente, para grabar. Pero ¿sabe una cosa? Tú no puedes comer adelantado para un mes o 2 meses. ¿O sí? O lo que pasa es que, pastor, sería como un trabajo técnico, ¿no? No, pero vamos a un asunto espiritual. Imagínate si yo como, digo, güey, yo tengo pereza de comer mañana, pasado, mejor voy a comer hoy para todo el trimestre, Vamos a comer hoy para toda la semana, hoy para todo el mes. Aparte que me va a dar una indigestión, ¿no? Y no voy a poder comer o empacho, no lo sé. No tendría razón, no habría beneficio alguno, está mal. Pero hay cristianos que hacen justamente eso, quizás no al empezar el trimestre o la semana,
sino al finalizar. Y ya tuviste maestro de escuela sabática, ancianos, que durante la semana no estudian su lección, no estudian la Biblia, y están viendo probablemente este video para que puedan enseñar el sábado su clase, pero no lo veas como un tema de enseñar. Imagínate si tú no enseñaras o si tú no predicaras, estudiarías su Biblia. Entonces, ¿cuándo es que el peligro del este poder que le pasó a Saúl lo corrompió? Cuando él vio que estaba seguro. Mira, tengo rey, tengo un reino, soy rey, tengo las cosas como las comodidades, tengo por aquí un sueldo. Cuando creemos que estamos en el status quo, en lo mejor, es donde nos viene la tentación. Y la mayor tentación, decía el pastor Bullán en una entrevista, la mayor tentación del pastor es dejar de depender de Dios. Y eso es lo que tiene como peligro el poder. Hay una ilustración que coloca aquí la lección en relación a este punto, y es el ejemplo de Eva, ¿no? El problema de Eva en realidad no fue en ese momento alejarse de Dios, porque si bien es cierto fue un problema así, ¿no? Pero se comenta aquí que el problema grande de Eva fue llegar a pensar que ella podía ser autosuficiente en tomar decisiones alejadas de Dios. Y ahí radica, queridos amigos, uno de los grandes problemas del cristianismo y de nuestra vida espiritual, ¿no? Saúl llegó a pensar de que por su propia fuerza, por su capacidad, de hecho la Biblia no deja ningún cabo suelto. Saúl era el hombre perfecto, la Biblia lo define, dice, alto, era hermoso, tenía el favor del pueblo, porque cuando Samuel lo presenta, el pueblo dice que clamó con alegría. De hecho, Elena de White, por ejemplo, menciona que Saúl, a diferencia de David, tenía una gran capacidad administrativa. O sea, humanamente, Saúl tenía todas las condiciones para ser un rey ejemplar, perfecto. Pero su autosuficiencia, la condición de decir yo puedo tomar decisiones por mí mismo, llevó finalmente a que él lo aleje de Dios, o alejarse de Dios. Y básicamente dos cosas hicieron, o dos decisiones dictaminaron su sentencia. La primera fue cuando él dejó al rey de Agag vivo, cuando Dios le había dicho que mate a todo, ¿no? Dejó al rey y a los animales vivos. Y la segunda fue cuando él no esperó los 7 días que Samuel le dijo, sino que, de hecho, Elena de White menciona que Saúl dice, no esperó el 7º día hábil. Eso quiere decir que al inicio del 7º día, él tomó decisiones en sus propias manos. Y aparte, todo fue un proceso, ¿no? Porque él dice primero vi. Claro, cuando dice Samuel, después dije, y me dije. Me dije, y finalmente o sea, miente, no espera porque que dice, Dios te diga, sino yo me dije. Porque dice, me esforcé. Y luego me esforcé. Todo en primera persona. Y todavía no hay síntomas o signos de arrepentimiento. Es decir, está bien, me equivoqué, perdón, ¿no? Hice lo malo. Sino que todas las acciones están ensimismadas, están centradas en él misma, ¿no? Vi, hice, dije y me esforcé. Por eso es el título de la lección, autosuficiencia. Confiar en tu juicio propio. Eso es lo que hizo Eva. Eva, ¿no? Lo quiso también Samuel, ¿no? ¿Cuán peligroso es para nosotros eso? Por eso, todo está, y vamos a entrar a la última parte de la lección, dice, como vimos ayer, la sumisión a la voluntad de Dios puede ser o puede verse socavada cuando dependemos de nuestra propia fuerza. Y dependemos de nuestra propia fuerza cuando nosotros nos empezamos a alejar de Dios. Pero miren acá, también es posible confiar en otros sustitutos de Dios. Y la lección aquí da, y me gustaría que alguien pueda, por favor, Daniel, ver el tema de Zacarías capítulo 4, para cerrar esta lección. Pero con usted, pastor, con amigo Fernando, me gustaría, dice, es probable que usemos 3 sustitutos en lugar de Dios. Y aquí hay 3 cosas que la lección deja bien claro. Uno es que a veces confiamos en nuestra lógica. Nuestra lógica humana o nuestra experiencia pasada. Cuando vienen cruzoles, ¿no? Sí. Yo creo que acá todos recordamos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando yo fui a mi primera campaña de colportaje. Nunca nos olvidamos porque fue la mejor, porque nos consagramos, oramos. Cuando volvemos la segunda vez, pero yo ya sé colportar. Y eso pasa en todas las áreas, en el ministerio igual, nuestro primer distrito, igual, ¿no? A veces nos confiamos en la lógica o tal vez en la experiencia humana. Segundo, dice... Mejor dicho, para afrontar un crisol. Para afrontar. Bloquear los problemas de nuestra mente cuando lo que necesitamos son soluciones divinas. Hay gente que soluciona sus problemas así, ¿no?
soluciona con métodos temporales. Bloqueo, pero no, olvídate, dicen. Ah, y ya. además dicen, Es ¿sabes una qué? Los negación problemas, sería. olvídate, dicen, olvídate de los problemas, vamos a hacer eso, aquello, ¿no? Es como autonegar algo que realmente está aconteciendo. Algo, solucionar algo con tus propias manos. Por ejemplo, dices, bueno, yo no puedo dormir. En vez de solucionar tu problema de fondo, vas y compras una pastilla para dormir. Pero esa no es la solución, en vez de arreglar de fondo lo que está sucediendo. Y la tercera dice escapar de la realidad y esquivar de Dios cuando lo necesitamos, es tener comunión con Dios para recibir el poder divino. Mejor puedo resolver mis problemas solo, con métodos humanos y no depender de Dios. Con yoga, con tai chi, Con métodos alternativos. con el gimnasio, algunos, ¿no? Exacto, ¿no? O sea, por ese lado canalizamos nuestros problemas en vez de ir a buscar la dirección de Dios. Ahora, ¿de qué manera relaciona esto con el texto de Zacarías? Ahora, hay un texto aquí que se menciona, el versículo 6, sin embargo hay un poco de contexto, ¿no? Los exiliados habían vuelto a Babilonia, pero había un poco de resistencia. Entonces uno podría esperar, humanamente hablando, de que con la experiencia pasada que ellos habían tenido, puedan aprender de sus errores. Sin embargo, encontramos aquí una experiencia que Dios de alguna forma permite que suceda. Y uno podría hacerse ahí la gran pregunta, ¿no? O sea, ¿por qué Dios, después de que ellos fueron exiliados, permitió esa resistencia, ¿no? Y aquí se mencionan casos puntuales, ¿no? Como Él nos salvó a Zorobabel de todo ese estrés. Y lo interesante aquí es que Dios en realidad no nos quita las pruebas. Lo que Dios hace en realidad es hacer que las pruebas puedan refinar finalmente nuestra vida. De hecho, Santiago capítulo 1 menciona que Dios no envía la prueba porque Él no tienta a nadie y Él no puede ser tentado tampoco. Entonces es increíble notar aquí en este último punto de que en realidad Dios permite que la prueba llegue a nuestra vida y a veces nos azote, a veces nos trate hasta como de llevar hasta el polvo, para que, como dice aquí textualmente la lección, ¿no? O la Biblia, versículo 6, dice, no es con ejército, no es con fuerza, no es con tu sabiduría, con tu belleza, con tus títulos, no es con nada de eso, sino dice, es con el Espíritu del Señor. En otras palabras, hay una frase que a mí me gusta mucho, sino cuando mis fuerzas se acaban, dice, comienzan la de Dios. Y eso creo que lo hemos experimentado cuando humanamente ya no tenemos solución, ¿no? Bueno, Señor, ahora sí esta situación te la dejo, está en tus manos, que sea tu voluntad. Allí comienza la fuerza de Dios. En realidad, la fuerza de Dios No debiera comenzar no al debería último, comenzar al último, ¿no? Debería comenzar cuando, en todo momento. Hay una frase, de hecho, que se me viene a la mente, dice, ¿no? Dios es lo primero que necesitamos, pero lo último que buscamos. Es la realidad de la vida. Tristemente, tenemos que morder polvo, comer polvo, como dice el dicho, para entender que tú no puedes nada, ¿no? No podemos. Hay cosas en la vida que no tienen solución humana y necesitamos siempre de la presencia de Dios. Esa lección tenía ese objetivo justamente, ¿no? Yo quiero que siempre no perdamos de vista el foco del todo el trimestre, con Cristo en el crisol. Este para mí es uno de los recursos más extremos que Dios usa para el crisol. el orgullo. Al final, el objetivo de todo crisol, y como decías en la lección anterior, que finalmente lo que vamos a llevar al cielo es el carácter, es un dicho, ¿no? Es una frase muy interesante. El objetivo de todos los crisoles es eso, pues es morir al yo, para que de nosotros salga. Esta ilustración de la semilla es un sinónimo de lo que tiene que ser con el oro para ser refinado. En realidad, nosotros somos la semilla. Somos la semilla que necesitamos morir para poder ser transformados. Para salir transformados. Y morir al yo, ¿no? Ese cascarón, como decías, que las semillas no son bonitas ni agradables. Pero tienen que morir para poder esa cáscara, ese bagaje, esa viruta, no sé si, ¿cómo se dice eso? Ese cascarón tiene que desaparecer, romperse para nacer una nueva vida. Amigo, no sé si a ustedes les ha pasado en alguna ocasión que tuvieron un problema grande
problema grande, no sé, de cualquier tipo, que uno diría, no se lo deseo a nadie. Pero después de un tiempo, ustedes pasan ese problema y por más ilógico que sea, uno le agradece a Dios. Claro. Y le dice, Señor, gracias porque este problema hizo que pueda madurar en este aspecto, que pueda conocer a esta persona o que pueda cambiar esta situación. Definitivamente. La maldición finalmente se convierte en bendición. Gracias amigos por habernos acompañado a esta lección. Vamos de esta manera entonces a las preguntas de aplicación. Dice aquí una pregunta: para muchos, someterse a Dios sin saber qué sucederá luego puede ser algo aterrador. ¿Qué consejo darían a alguien, o Pastor Fernando daría a alguien que confía en sí mismo en vez de confiar en Dios? ¿Qué le dirían para ayudarlo a disipar sus miedos por desconocer el futuro y no poder controlarlo? Desconocer el futuro puede ser tal vez desesperante para algunos, pero esperanzador para otros. ¿De qué depende? De cuán cimentado estamos en la palabra de Dios, o cuánto hayamos muerto a nuestras propias metas, sueños. O sea, si yo entregué todo mi corazón a Dios, si yo morí al yo no tengo por qué preocuparme por el futuro. Yo tengo que agradecerle por el día a día que Dios me da y estar seguro de que el futuro está en las manos de Dios y vivir en paz, tranquilo. Porque algunas personas viven preocupadas antes de que sucedan las cosas y eso les trae angustia, les trae sufrimiento. ¿Por qué? Porque no han dejado su vida en las manos de Dios. No han confiado en Él. No han confiado en Dios. Pastor Daniel, acá hay una pregunta muy interesante que creo que todos nos hemos sentido identificados. Dice: ¿cómo podemos en nuestra propia esfera emular el tipo de sumisión y abnegación que Jesús nos mostró en la cruz? Es una pregunta un poco difícil de aplicar, porque por lo general esta pregunta apunta al desprendimiento que Jesús tuvo en la cruz. Y como seres humanos hay cosas de las que no nos queremos desprender. Es morir al yo, pues, ¿no? De hecho, ni siquiera a veces como seres humanos estamos dispuestos a recibir instrucciones. Y los que tenemos hijos podemos ahora tal vez comprender a nuestros padres. Yo recuerdo que mi papá me decía en algunas ocasiones cuando era adolescente, ¿no? Alguna vez cuando tengas hijos, me decía, vas a entender, ¿no?, de lo que te habla. Es así, ¿no? Pero cuando yo a veces ahora le hablo a mi hijita, la mayor que tiene 5 años. También te hace lo mismo. Hijita, sí, esto le digo. Y ella me pregunta, pero papá, ¿por qué, no? Y a esa edad como que trata de argumentar de alguna cosa. Por eso uno puede ver en el ejemplo de Jesús, tal vez el ejemplo más sublime, más difícil de alcanzar, pero eso realmente implica ese camino pavimentado hacia la salvación, que finalmente tiene como objetivo de que ese yo pueda morir. ¿Es fácil? No, no es fácil, pues amigos, no es fácil. Si fuera fácil, el Señor ya nos hubiera arrebatado como a Elías o como a Enoc. No es fácil. Y es también un proceso, pastor, porque como el apóstol Pablo dice, cada día muero al día. Claro, entonces yo quería cerrar con una idea parecida. El pastor Bullón en una ocasión se lo entrevistaba, ¿no? Y el entrevistador le decía, pastor, le decía, usted, por sus años que tiene, usted debe ser un hombre que en la madrugada se levanta de forma automática, ¿no? Y el pastor decía, no, dice, yo cada día sí, dice, tengo mi encuentro con Dios. Pero cada día, dice, yo sufro. ¿Por qué? Porque suena mi alarma, él decía, y ahí está la cama calientita, está todo hermoso. Y ese proceso de morir al yo es el proceso que todos, pastor, necesitamos. Ese proceso solamente se logra teniendo contacto diario con la palabra de Dios. Amén. Muy bien, gracias. Entonces vamos de esta manera al CREA. Vamos al CREA entonces. Muy bien, tenemos actividades, algunas lecciones prácticas, algunas tareas aquí con el pastor Fernando Rojas. Pastor Heisen, hay por lo menos
3 cosas que nos ayudarían a nosotros a morir cada día al yo. La oración, el estudio de la Biblia y la misión. Cada vez que nosotros participamos de estos 3 elementos, participamos tal vez en este contexto de la misión, de predicar a otros, de ayudar a otros, nosotros nos estamos desprendiendo también de algunas cosas que tal vez a nosotros no nos dejan morir a nuestro yo. Muy bien. Por eso es que creo que debemos participar de esto, ¿no? Vamos entonces a recordar, primero es estudio de la Biblia y oración. En segundo lugar, poder congregarnos, ¿sí? Y en tercer lugar, testificar, cumplir la misión. Excelente, ¿eh? Muy buenos. 3, estudio de la Biblia y oración, poder congregarnos en grupos pequeños, asistir a la iglesia, y tercero, cumplir la misión. ¿Qué actividad tendrías, Pastor Fernando? Daniel. Pastor Daniel. Amigos, yo tengo, de lo que el Pastor Fernando dijo, voy a coger el tercer aspecto, el aspecto de la misión. Yo recuerdo que una vez un hermano me dijo, tu mente va a cambiar cuando vayas a un hospital oncológico. Y verdad, yo tuve la oportunidad en una ocasión de visitar el pabellón de niños del hospital del INEN, neoplásicas. Y realmente cuando uno entra a ese pabellón, es imposible no llorar. O sea, niños de 3 años, de 2 años, y el cuadro es deprimente, devastador, ¿no? Entonces uno ahí aprende a entender y a valorar los pequeños detalles de la vida. Entonces hay una frase que a mí me gusta mucho, un pastor amigo siempre habla de esto, él dice, ¿no? La vida es de momentos. El momento no es mañana, el momento es hoy. ¿Qué actividad, qué tarea misionera nosotros podríamos hacer, amigos? Involúcrense con las personas de su comunidad a las que nosotros podemos alcanzar. El ir y visitar a una persona, el llevarle un alimento y ofrecerle un estudio bíblico, va a hacer que nuestro yo comience a morir. ¿Por qué? Porque un sábado de tarde podrías estar en tu casa tranquilo, ¿no? Disfrutando ahí de repente la antesala del alimentar sábado. el yo. Pero salir va a hacer que salgas de tu status quo, y que puedas realmente involucrarte con esas personas, llevar a una persona para Jesús. Y la mejor forma de hacer morir el yo es involucrándonos en actividades misioneras. Muy bien, con esas recomendaciones entonces vamos a despedirnos. No te olvides de conectarte siempre, de suscribirte a la lección y también de suscribirte al canal de Adventistas UPS, darle me gusta a este video, compartirlo y por supuesto activar la campanita de notificación para que puedas ser bendecido con tantas lindas cosas que esta producción hace. Vamos a despedirnos orando. Pastor Fernando, despídenos en oración y después cantamos del templo a la casa. Queridos amigos, vamos a inclinar nuestro rostro ahí donde estamos para elevar una oración a nuestro Dios. Gracias, Padre bueno, porque a través del estudio de esta semana nos recuerda, Señor, una vez más que debemos entregarnos todo de nosotros, así como tú, Señor, entregaste a tu Hijo y Él estuvo dispuesto a entregarlo todo para salvarnos. Y tú también, Señor, quieres que nosotros muramos al yo, a nuestros propios planes, a nuestros propios sueños, para vivir, Señor, los sueños que tú tienes para nosotros, los planes mejores que tú tienes para nosotros. Bendice a cada uno que está allí frente a su pantalla de su celular o su televisor, computador, que tú puedas, Señor, ayudarle para que esta semana pueda ser una semana de consagración y hacer así morir al yo y poder, Señor, vivir en paz contigo. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.